Gracias le damos una vez más al Señor por tu vida, por la de tu familia también, y muy pero muy contento porque has sido consecuente con tus clases. Hoy estás en tu cuarta clase, te felicitamos y te bendecimos. Fe en Dios 2. Para eso vamos a utilizar como texto Hebreos capítulo 11, como texto clave o como tú quieras decirle. Hebreos capítulo 11, verso 7, por favor. Hebreos 11, 7. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En la clase anterior, en Fe en Dios 1, podemos ver su concepto, algunas características, cómo podemos agradar a Dios. Pero aquí vimos también cómo esa fe actúa en nuestras vidas y todo lo que vamos a lograr a través de esa fe, a través de la obediencia a Dios y los beneficios que vamos a lograr en esta segunda clase a través de la fe. Amén. Podemos ver que dice la Biblia que por la fe Noé fue advertido por Dios. Quiero que diga conmigo: solo los hombres de fe les hablará Dios. Tienes que tener fe, porque si no tienes fe, Dios no te va a hablar, porque Él sabe que no le vas a obedecer. Amén. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, la vimos en la clase anterior. Pero en esta clase vamos a ver los beneficios o lo que podemos lograr en nuestras vidas a través de la fe. Dice también la Biblia que Dios fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ustedes saben muy bien que Génesis nos habla de que salió un vapor de la tierra y de ese vapor se regaban todas las plantas. Con ese vapor las plantas crecían. O sea, no llovía sobre la tierra. Cuando el Señor dijo a Noé que iba a llover y Noé lo advirtió al pueblo y preparó en aquella gran arca, dicen algunos teólogos que el mar más cerca estaba a 400 kilómetros. Todos decían que Noé era un loco porque estaba haciendo algo que era ilógico. Quiero que en el día de hoy entienda que la fe no tiene lógica. Si usted quiere ser un hombre de fe, a través de la lógica no podrá alcanzar su madurez espiritual a través de la fe. Pues así sucedió. Llovió sobre la tierra y los únicos que se salvaron fueron los de fe. Noé con su esposa, Sem, Cam y Jafet, si mal no recuerdo, con sus 3 esposas. 8 personas se salvaron en aquel tiempo a través de la fe. Por eso dice la Biblia que esa fe condenó al mundo. Esa fe le dio oportunidades a muchos, pero muchos no creyeron en lo que iba a suceder. Solamente los hombres de fe pueden tener un oído presto a la voz de Dios y obedecer, aunque tu lógica, aunque tus sentidos no lo crean y no lo pueden creer, como lo vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué podemos lograr a través de la fe? Vamos a buscar Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2. Verso 8 y 9. El subtítulo de ese capítulo 2 de Efesios dice: salvos por gracia. La gracia es un favor inmerecido. Ni tú ni yo merecíamos ser salvos. Para la gente que no conoce a Dios, ellos creen que un drogadicto no merece ser salvo. Para la gente que no conoce a Dios y que no está aquí en casa de Dios como lo estás tú, dice que nadie puede recuperarse. Pero la gracia es un favor inmerecido. La gracia es para aquellos que no merecen la salvación, en este caso, que es una de las cosas que podemos lograr a través de la fe, la salvación. Y yo sé que usted lo ha oído en su familia: yo no necesito meterme evangélico para cambiar.
No necesito meterme evangélico y darme golpes de pecho. Es más, nunca me arrepiento ni me arrepentiré de lo que he hecho, según ellos. Pero lo que vamos a leer aquí, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tú crees que la gracia de Dios es el favor de Dios y que Dios te puede salvar a través de la fe, déjame decirte que serás salvo en el nombre de Jesús. Y ya eres salvo, por eso estás aquí. Ahora guarda esa fe porque la puedes perder. Más adelante vas a ver por qué. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don significa regalo. Aunque nadie en la vida te haya dado nada, ni el día de tu cumpleaños ni nunca, pues Dios sí se acordó de ti y cree en ti, tiene fe en ti. El don es un regalo de Dios. Luego dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me llama mucho la atención lo que dice el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación se puede lograr a través de la fe, no a través del dinero, como en la antigüedad, en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo donde a los cristianos le arrancaban las uñas de raíz, en el tiempo donde derretían plomo a los que decían ser cristianos y se lo echaban en sus oídos, en los tiempos de Lutero, que se rebeló contra la Iglesia Católica, entendiendo que la salvación era un regalo. La gente de aquel tiempo decía que tenía que colocar una moneda de oro en el fondo de un baúl, y cuando se escuchaba la moneda en el fondo del baúl, ellos decían, ya eres salvo. Pues no es así. Lutero entendió que la salvación es por gracia y que cualquiera que tenga fe, esas dos letricas que acompañan una palabra tan pequeña y que puede alcanzar grandes cosas, logrará la salvación. Entiéndelo, que a través de tu fe te salvaste. ¿Qué otra cosa podemos lograr o qué otro beneficio podemos obtener a través de la fe? Hechos capítulo 1, la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, la historia y la vida de los primeros cristianos en Hechos de los Apóstoles. Dice el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que también puedes lograr a través de la fe es la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo a través de la fe y que tú lo creas, vas a recibir un poder. No solo un poder para testificar, como dice aquí, de que eres cristiano, de que eres un hombre, de que Dios te ha llamado a ser discípulos, a predicar el evangelio de Jesucristo, sino también un poder para no pecar, un poder para no estar con otra mujer que no sea tu esposa, un poder para decirle no a las drogas, un poder para guardarte santo para Dios. Ese es el máximo poder que puedes recibir y se recibe a través de la fe. Te voy a hablar de mi testimonio sencillito. Hace ya bastante tiempo pude recibir al Señor como mi Salvador. Y desde ese mismo día, a través de la fe, mi problema era problemas de adicción. Duré muchos años en drogas. Casi 50 veces al día tenía que consumir marihuana. Tenía que andar bajo efectos de droga todo el día. Todas las noches tenía que tomar para poder dormir porque no podía. Y fue a través de la fe, un día que acepté a Jesús como mi Salvador, entendí que me salvó y ese mismo día recibí el poder del Espíritu Santo. Desde ese día no estuve con otra mujer, ni lo he estado ni lo estaré. Señor, guárdame por favor, que no sea mi esposa cuando yo no podía hacerlo. Desde ese día no consumí más droga en mi vida cuando yo no podía hacerlo. Desde ese día no consumí más cigarrillos porque era también adicto a la nicotina y al alcohol. Eso estaba en mi sangre y en mis genes. Y el día que recibí al Señor como mi Salvador, que es lo primero que logramos a través de la fe, también pude alcanzar esa llenura del Espíritu y hasta el presente me ha servido para mucho. Recibí un poder que me ha ayudado a alcanzar el éxito en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué otra cosa podemos alcanzar a través de la fe?
ese mismo libro de Hechos, capítulo 3, versos 6 y 8, dice así: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Otra cosa que se obtiene, otro beneficio que puedes obtener a través de la fe es un milagro. Amén. Creo que el milagro más poderoso que puede existir sobre la tierra es la salvación. La salvación de un alma es el milagro más poderoso que puede existir en la vida del ser humano. Es más, fue tu primer milagro. Podemos ver que según la historia estaba un cojo que todos los días lo colocaban en el templo de la Hermosa. Pero este cojo no necesitaba dinero, hermano. Pedro le dio una lección diciéndole que lo que necesitaba era fe y se lo dijo: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, que es fe, te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que se afirmaron sus tobillos, que se levantó y más nunca estuvo ese hombre allí, porque estaba pidiendo mal, no necesitaba dinero, porque si era dinero, porque todo el tiempo lo pedía. No necesitaba limosna, necesitaba era un milagro, y ese milagro lo podía alcanzar a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Despreocúpate por lo que necesitas. Tienes lo primero, que es la salvación. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 1, verso 29. ¿Cuáles son los beneficios de mi fe? Marcos capítulo 1, verso 29 al 31. Dice así: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Estaban en una célula. ¿Cuántos dicen amén? Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó, mi Jesús, y la tomó de la mano y le levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Otra cosa que se puede alcanzar a través de la fe es sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque algunos teólogos dicen que este fue el único milagro que no le gustó a Pedro, porque le sanó a su suegra. Pero nótese que en Fe en Dios 1 hablamos del autor y consumador de la fe, que es a través de él que nuestra fe se incrementará, porque él la inició, la hizo, lo logró, pero también la consumó y le dejó demostrado al hombre que sí se podía vivir en la tierra a través de la fe. Y que sus discípulos también estaban copiando el mismo patrón que ellos necesitaban para alcanzar la fe. Y le dio una demostración allí a Pedro diciéndole: Pedro, para Dios nada es imposible, te voy a sanar a la suegra. Pedro dijo: no lo creo. Pero sí lo logró en el nombre de Jesús. Pero nótese que al final de este versículo, en el versículo 30 dice, versículo 31 dice que ella le servía. ¿Sabe para qué Dios le quiere sanar a usted a través de la fe? Para que usted le sirva. Y sé que esta clase la está viendo una persona que tiene cáncer. Dios te quiere levantar de ese cáncer para que le sirvas a Él y le demuestres al mundo que a través de la fe se puede lograr lo que es imposible para los sentidos del hombre. Amén. ¿Qué otro beneficio podemos lograr a través de la fe? Juan capítulo 11, por favor, estamos estudiando la palabra del Señor. Juan capítulo 11, verso 38, una historia muy preciosa, algunos la conocen, otras no, pero es la resurrección de Lázaro. Para parafraseárselo, Lázaro muere y enviaron a decirle a Jesús que por favor Lázaro estaba mal. Como Jesús tenía muchas cosas que hacer y aparte de eso se quería glorificar en la vida de Lázaro y darle una enseñanza tanto a Marta como a María, dice la Biblia que llegó 4 días después y que cuando llegó a casa salieron sus hermanas diciéndole: Señor, ya es tarde, mi hermano murió y hiede. Aleluya.
¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? Ese fue el primer versículo que yo me aprendí, Lucas 1:37. Y si para Dios nada es imposible, ¿me puede levantar? Porque si levantó uno que estaba muerto de verdad, ¿por qué no puede levantar a uno que no está muerto de verdad? ¿Cómo es eso, pastor? Es que este estaba muerto del verbo morir. Estaba muerto, Edía. Nosotros llegamos aquí muertos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le conocimos, resucitamos. Otro de los beneficios que trae la fe es que puede resucitar en tu vida todo. Tu vida espiritual, tu vida física, tu vida financiera. Todo va a resucitar a través de la fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué otro beneficio me trae la fe? Mateo 14:28. Vamos atrás. Mateo 14:28. Ahí tienen otro versículo que es Éxodo 14:13 y 16. Ese se lo lleva de tarea. Quiero que por favor repasen toda su clase en su casa. Le estudien, investiguen, lean los versículos, escriban en un cuaderno lo que están aprendiendo de esta clase. Fe en Dios 2. Mateo capítulo 14, verso 28. Dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Please attention, por favor. Una de las cosas que me ha ayudado a mí a lograr los retos que hasta ahora he conseguido y que me ayudarán a alcanzar los retos que Él ha encomendado en mi corazón es la fe. Sin fe es imposible alcanzar retos. Todo esto que usted ve aquí en nuestro ministerio se ha logrado a través de la fe. Y no solo mía, también de ustedes. Pero creo que como punta de lanza en este sitio, debo ser el hombre de fe para lograr lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos a un Pedro atrevido, hermano. A un Pedro que era como yo, salido, chico, y siempre se llevaba sus regaños también por salido, hermano. El hombre vio que Jesús venía y dijo: no, como que Jesús, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor le dijo: vente. No, sí, esa es la voz de él. Y el hombre empezó a caminar por las aguas, hermano. Dígale que está a su lado. Dios mío, ¿cómo será esto? Dice la Biblia que cuando este hombre vio que su intelecto y su sentido le dijeron: epa, la gente no camina por las aguas. Dice la Biblia que empezó a hundirse. En fe en Dios 1 vimos que nuestros sentidos no son compatibles con la fe. Y eso fue lo que le pasó aquí al señor Pedro. Pedro empezó a caminar y de repente, epa, Pedro, los hombres no caminan por las aguas. Dice la Biblia que empezó a hundirse. Y no solo eso, la fe te puede quitar hasta tu habilidad, o la falta de fe, mejor dicho, perdón. La falta de fe puede quitar hasta tu habilidad. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el Señor le dijo a Pedro: Señor, sálvame que me ahogo. ¿Qué pescador no sabe nadar? Aleluya. ¿Qué pescador no sabe nadar? Pedro nadaba perrito, duraba 5 minutos bajo el agua, nadaba pecho, hombro, espalda, flotaba. Yo nunca he podido flotar. Y él lo hacía. Pero cuando su intelecto, cuando sus sentidos, cuando su mente le dijo: hey Pedro, no puedes caminar por las aguas, empezó a hundirse. ¿Sabes qué dice en ese versículo? Lo tienes de tarea. Lo levantó y le dijo: hombre de poca fe. Sé que tienes retos. Sé que quieres estudiar, sé que quieres alcanzar a tu familia, sé que quieres una empresa, sé que tienes retos, pero la fe es el ingrediente principal para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 33:3, el versículo preferido de mi esposa: clama a mí y yo te responderé. Lo único que te puede llevar a obtener respuesta de Dios es la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya mismo está Primera de Juan 5:14. Vamos a estudiarlo rapidito, que está muy interesante. Primera de Juan 5, 14 y 15. Ahí creo que está solamente el 15,
póngale una rayita antes o le pone un 14 arriba del 15 o abajo del 15, ¿me entendió? Ok, para que entienda mejor. Es primera de Juan capítulo 5, 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Dígale que está a su lado, confianza es fe. Amén. Hay gente que tiene confianza en una auyama en la casa de ellos. Hay gente que tiene confianza en una mata de sábila amarrada atrás de la puerta. Hay gente que tiene confianza en un trapo rojo amarrado con una herradura de caballo. Hay gente que tiene confianza en un poco de cordeles amarrados aquí. Pues no, la confianza se debe tener en Dios. Dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otro requisito que debe tener la fe es que debe ser de acuerdo a su voluntad. Dios no puede responder cosas que no estén en la voluntad de Dios. Yo sé que ninguno de ustedes ha orado para que se muera su suegra, ¿verdad? No, porque es una fe vana o una oración vana. Más bien que le dé vida y salud. Es por colocar un ejemplo, ¿verdad? Ay, Señor, que se muera ese jefe mío que me tiene obstinado. No. Según lo que leemos aquí, es que Dios te oye y te responde si es de acuerdo a su voluntad. Y mire cómo dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Será voluntad de Dios que recuperemos nuestra salud? ¿Será voluntad de Dios que recuperemos nuestra área financiera? ¿Será voluntad de Dios que nuestros hijos se arrepientan? ¿Será voluntad de Dios que restauremos nuestro matrimonio con nuestra esposa? ¿Será voluntad de Dios traer diezmos y ofrendas al alfolí? Tan bello, mi niño. Sencillito, hermano. Por eso es que estas clases se hacen así, para que tú entiendas y veas que el evangelio lo ponen difícil y son los hombres. Pero Jesús no. Jesús fue sencillo para demostrar la fe a sus discípulos. ¿Qué otro beneficio puedo obtener? Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 13. Sencillito. Ahí habla de la siembra y la cosecha. Se lo voy a parafrasear como dicen los teólogos. Dice que todo lo que el hombre siembre, eso recoge. Amén. Que todo lo que tú siembres vas a recoger. Y cuando uno siembra, siembra por fe. ¿Cuántos dicen amén? Siembra sin ver o a través de la fe viendo que tu cosecha va a ser poderosa. Puedo recordar el testimonio de un amigo de por allá de los llanos que estuvo testificando aquí, mi querido hermano Régolo González. Y me llamó mucho la atención porque hay un hombre que es muy próspero en la zona donde él vive. Y le hablaron a él que venía una banda de langostas gigantesca de un sitio y venía arrasando con toda la cosecha de arroz, hermano. Dice la Biblia que cuando este hombre se enteró, se arrodilló en medio de su cosecha y le dijo así al Señor: Señor, usted sabe que de esta cosecha yo diezmo, de esta cosecha yo ofrendo, de esta cosecha yo pacto, de esta cosecha siempre doy mis primicias. Este es mi negocio. Usted sabe que yo bendigo al pobre y bendigo al que necesite. Por favor, Señor, esas langostas no pueden dañar mi siembra. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Todas las siembras de arroz que estaban alrededor fueron devastadas por la cosecha, pero la siembra de él quedó intacta. Dígale que está a su lado, eso es fe. O sea, para prosperar también necesitamos fe. Amén. Y yo sé que puede que te esté pasando como a mí. Yo dije, no, Dios tiene que hablarme con voz audible para empezar a diezmar. El día que Dios te hable con voz audible, te vas a morir y no vas a diezmar más nunca. Y Él quiere que no te mueras, Él quiere que diezmes y ofrendes. Pero eso se hace a través de la fe. Y verdad digo en Cristo y no miento, 19 años en este ministerio, creyéndole al Señor, y al mes de convertido empecé a diezmar. Y una sola vez en mi vida dejé de diezmar, hermano. Una sola vez en mi vida. Y fue una experiencia tan pero tan desagradable que más nunca en la vida dejé de hacerlo. Y siempre lo hice por fe.
Siempre lo hice primero agradándole a Dios, porque ese es el gran motivo de la fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y siempre declarándolo y creyendo que Dios me iba a bendecir. Y hoy en día puedo darle gracias al Señor porque me considero un hombre próspero, porque la fe me ha llevado a alcanzar esa prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Allí mismo en su libro va a conseguir las mismas características de la fe que vio en Dios, en fe en Dios uno. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y queremos que usted se aprenda bien esas características para que pueda alcanzar el éxito. Ahora, 4 o 5 párrafos más abajo dice, ¿cómo podemos aumentar la fe? ¿Cómo puedo aumentar la fe? Y póngale ya al ladito, ¿y cómo puedo mantener mi fe? Póngalo allí, para que después a usted le va a tocar darle clase a sus discípulos y ya va a tener sus apuntes allí cuando los tuvo aquí conmigo y estuve estudiando conmigo. Lo primero que dice es Romanos capítulo 10, por favor. ¿Cómo podemos aumentar la fe y cómo puedo mantener mi fe? ¿Sabe usted que la fe se puede perder y ya no quiere venir más a la casa de Dios? Y ya no cree más en Dios. Y ya no cree más en su apóstol. Y quiere que le diga algo. Escúcheme, por favor. En los primeros que van a creer nuestros discípulos es en nosotros. Porque los discípulos no leen la Biblia, ¿verdad? Porque los discípulos son nuevos creyentes y no conocen ningún versículo. Porque nuestros discípulos, aquellos que vamos a llevar para el encuentro, no saben ni lo que es fe. Y en lo primero que ellos van a poner nuestra mirada es en nosotros, o su mirada en nosotros. Por eso nosotros debemos ser hombres y mujeres de fe. Y debemos portarnos correctamente para que ellos puedan creer por nuestros frutos o por nuestro ejemplo. Si nosotros somos mentirosos, su fe va a menguar. Si nosotros no diezmamos, su fe va a menguar. Si nosotros no creemos en la voz apostólica del ministerio, su fe va a menguar y somos responsables de eso. Según Romanos capítulo 10, verso 17, dice así su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo aumentar mi fe y cómo puedo mantener mi fe? Oyendo la palabra del Señor. ¿Dónde la puedo oír? El domingo, en la casa de Dios. Hoy también la está escuchando y su fe está aumentando aquí en su cuarta clase, Fe en Dios 2. En su célula recibiendo su discipulado y sujetándose a su líder. No solo eso, también tiene que haber una autodisciplina o una autoeducación o una autoenseñanza, como usted le quiera nombrar. Y para resumírselo, usted mismo tiene que aprender a estudiar y a leer la palabra de Dios. Cuando usted se mantenga leyendo y en constante mantenerse o comunión con la palabra de Dios, hermano, su fe nunca va a menguar. Dejó de venir un domingo, dejó de ir a la célula, dejó de leer la Biblia y algunos dicen, no fui más para la iglesia porque me enfrié. Eso es mentira, no se enfrió, se congeló. Y uno congelado se muere. ¿Cómo puedo hacer para mantener mi fe y para que aumente? Tienes que estar en constante comunión con la palabra de Dios. Ya tienes tarea para toda esta semana, pues. ¿Cuál es la tarea? Estudiar, profundizar en lo que estás haciendo. A los 6 meses de convertido, hermano, ya yo tenía una biblioteca pastoral. Yo cené con el dueño de la editorial CLIE en España, el padre que murió ya. Yo cené con él en un hotel de aquí de Barquisimeto, siendo yo un mensajero motorizado. Y le llamó mucho la atención porque me preguntó por mi profesión. Yo le dije, no, yo soy mensajero cobrador. ¿Y cómo tú, siendo mensajero cobrador, adquiriste esta biblioteca pastoral? Y yo le dije, bueno, mi sueño no es ser pastor, sino prepararme para cumplir la comisión que me había dado. Mi mismo pastor me dijo, Hugo, tienes más libros que yo, que soy un pastor.
¿Qué estaba trayendo Dios a mi corazón? Un espíritu de investigar, de buscar, de profundizar en su palabra. Y creo que ese ha sido el motivo de mi crecimiento y ha sido el motivo de mi perseverancia y mi fe en Cristo Jesús, que ha sido buscar la palabra de Dios, porque a través de ella, del oírla, de investigarla, de buscarla, de leerla, mi fe se ha mantenido fiel. ¿Estás viendo por qué no quieres venir más a la iglesia? ¿Estás viendo por qué te viene un problema y no sabes ni qué hablar porque no lees la Biblia? Es que yo no la entiendo. Estás en pecado. Porque el que está en pecado no entiende la Biblia. O estás en rebeldía. El que está rebelde tampoco la entiende. Porque la rebeldía es un pecado. Amén. Repito, nuestros discípulos creerán en nosotros. Creerán en nuestra fe. Creerán en mí como su apóstol, no como un Dios o como un ídolo, sino como un líder que debemos seguir porque es la voz de Dios en el ministerio. Eso es fe. Sencillito. Mateo capítulo 17, y se lo voy a parafrasear, quiero que le lea en su casa. Mateo capítulo 17. Le voy a dar una bomba para que usted aprenda y crezca. Y fue uno de los secretos de por qué mi crecimiento fue tan rápido. Allí el subtítulo, míreme por favor, yo quiero que lo lea en su casa y va a leer desde el 14 al 21. El subtítulo dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Y la historia relata que un hombre le llevó a su hijo lunático a los discípulos de Jesús, porque en ese momento Jesús no estaba. Dice la Biblia que este hombre le llegó a sus discípulos y dijo: mire muchachos, quiero que me ayuden con este muchacho, porque este muchacho va pasando por el agua y se le meten unos demonios, y los demonios lo meten para el agua para ahogarlo. Y si va pasando por fuego, lo mete por el fuego para que se queme. O sea, el diablo lo quería matar. Entonces él se enteró que eso eran los discípulos de Jesús y dijo: no, chicos, si estos son los discípulos de Jesús, chicos, yo estoy hecho, ¿vale? Estos son igualitos a Jesús. ¿Sabes qué pasó? Que el bicho se endemonió más. Y no pudieron hacer nada. Y miren lo que le dijo el Señor. Es que el Señor era apretado. Dios lo bendiga, chicos. Respondiendo Jesús capítulo 17 le dijo: generación incrédula y perversa. Escúchame, querido hermano. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? ¿Sabes que ninguno de los discípulos se fueron? Porque aquel que se va cuando es corregido por su apóstol no tiene fe. Ese es como que yo agarro a mis discípulos y le diga: mira, ¿hasta cuándo mambanares pelúas? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Mapanares con cachos. Eso fue lo que le dijo el Señor aquí. Y le dijo: tráigamelo acá. ¿Sabes qué se necesita para sacar un demonio? Fe. Pero ¿sabes qué se necesita para alcanzar una fe y poder sacar un demonio? Mire cómo dice el verso 21. El verso 19 dice: vinieron entonces los discípulos y llamaron a Jesús aparte y le dijeron: Señor, Señor, ¿qué? Señor, si me va a regañar, llámeme aparte, Señor. No, mire lo que le preguntaron. Le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y mire lo que le dijo Jesús en el verso 20: por vuestra poca fe. Amén. Aquel que tiene fe anda derechito. Aleluya. Por vuestra poca fe, porque por cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno son dos secretos más que fortalecerán tu fe. No sé si he hablado de esto en televisión, pero déjeme decirle:
que yo tenía miles de demonios que luchaban contra mí, y los jueves se incrementaba la lucha, porque yo empezaba a consumir droga jueves, viernes, sábado y domingo. 5 días que estaba poseído totalmente. Lunes estaba desmoralizado, sin pasaje, sin medio, pidiéndole a mi mamá un pasaje, pidiéndole a mi mamá para un refresco, pidiéndole a mi mamá para comerme una pasta con mantequilla, porque no tenía ni medio, hermano. Y cuando me convierto, esos miles de demonios están luchando contra mí y luchando contra mí. Yo me paraba de madrugada llorando, sudando, con fiebre, hermano, y soñaba que estaba en drogas y no podía cómo hacerlo. Y este versículo me terminó de libertar, hermano. Y duré, hermano, no recuerdo muy bien la fecha, pero creo que duré como de 4 a 5 años ayunando viernes, sábado y domingo sin agua y trabajando, hermano. Eso fue para mí algo súper, pero súper poderoso. ¿Quieres crecer y te quieres mantener aquí en este camino? Aprende a buscar la palabra de Dios, aprende a ayunar y aprende a orar. Cuando llegues a tu lección de oración, vas a ver el secreto que hay en la comunión con Dios. Te bendigo, te queremos mucho y te espero en tu próxima clase, en la 5ª clase, que va a ser una clase muy poderosa. Y deseando que todo lo que aprendiste aquí lo puedas poner en práctica. Bendiciones.